A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes una vez más, ya sea en los podcasts, en los WhatsApp o en las emisoras, donde se transmiten estos programas. Quisiéramos y rogamos al Señor que Él les bendiga mucho a nuestros queridos hermanos y a los que no conocen al Señor, que ojalá puedan tener la seguridad de la vida eterna, que es lo que más anhelamos nosotros cuando hacemos estos programas. Hoy día le traemos un programa un poquito diferente. Hoy día vamos a hablar del tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios en el desierto. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? Porque la gente a veces escucha pero no sabe qué es el tabernáculo. Y de esto le vamos a hablar hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos. Y les decimos como siempre que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que considerad delante de Dios y la presencia del Señor Jesús le hablamos la verdad. 2 Corintios 2:17. Así que queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos. Y como siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como usted ya lo ha dicho, muy contento de volver a compartir nuevamente con los auditores de este programa. Siempre estamos orando por la gente que quiere conocer la palabra de Dios y especialmente por aquellas que lo quieren hacer a través de este programa. Llevamos mucho tiempo ya compartiendo la palabra. Sabemos que hay gente que hace mucho tiempo también que escucha estos programas y lo más bonito, los comparte. Y de esa manera vamos creciendo y ayudando a crecer a otros también. Así que eso nos motiva muchísimo. Y también nos motiva cuando nos escriben y nos hacen saber su opinión o nos piden algún programa que quieran que desarrollemos, algún tema que no hemos tocado o que quedaron con alguna duda. Así que eso pueden hacerlo cuando gusten a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Les recordamos que pueden encontrar también gran parte de estos programas en formato podcast en Spotify. También hemos subido algunos a YouTube y hay una página también en Facebook y siempre todo bajo el mismo nombre, Esperanza de Vida. Bueno, en un momento más, como ya saben los que escuchan habitualmente el programa, vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos. Así que desde ya los invitamos para que tengan sus Biblias a mano, ojalá lápiz y papel para que puedan tomar nota, porque la mejor recomendación que podemos darles es que lean la Biblia. Léanla no solamente cuando escuchan el programa, léanla permanentemente. Hagan un hábito de leerla a cualquier hora del día, varias veces al día, no sé, cada uno sabrá, pero la Biblia tiene que ser un libro frecuente, un libro que esté ajado, por expresarlo de alguna manera, porque la hemos usado. Es triste cuando uno se da cuenta de que hay personas que dicen que conocen a Dios y no toman nunca la Biblia. Es dudoso, uno dice, bueno, algo aquí no anda bien. Así que acompáñenos, porque aquí vamos a leer la Biblia. Y les recordamos también que pueden compartir estos programas con libertad, no tenemos ninguna restricción, lo importante es que podamos llegar con la verdad a la mayor cantidad de personas posible. El mundo está difícil, no solamente en Chile, que tenemos ya bastantes problemas, sino que el mundo entero, porque justamente ha dejado de lado la palabra de Dios, la ignora. Las nuevas generaciones, yo diría que no tienen la culpa. La generación anterior a ellos es la que la ha tenido porque no ha llevado la palabra de Dios, no ha querido llevarla a los hogares, no está en los colegios, no está en ninguna parte. Por eso es que estamos hoy día cosechando lo que se sembró. Bien, vamos entonces a una pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar la lectura. Hoy vamos a leer solamente en Hebreos, nada más. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 9, completo. Dice la palabra: Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a continuar la lectura ahora en el capítulo 10 y vamos a terminar en el versículo 18. Dice la palabra, desde el 1 hasta el 18. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén, hermanos, damos gracias al Señor. Tremenda lectura. A lo mejor es necesario volver a escucharla para comprender qué significa verdaderamente el sacrificio y el significado y el resultado y el producto de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Bien, vamos a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, Dios se lo dijo a Moisés que le hicieran un tabernáculo para que habitare en medio de su pueblo. Era una tienda grande, morada de Dios en el Espíritu, y Dios quería vivir con ellos y entre ellos. Este es el propósito. Mire, nadie en el mundo tiene un Dios como nuestro Dios, que habita entre su pueblo. Ya hemos dicho en otros programas que nuestro Dios tiene aceidad. Si usted ubica esta palabra en el diccionario, va a encontrar que es un atributo único del Dios verdadero, dice. Él no necesita nada de nadie, porque Él es todo. Él es yo soy. Cuando digo que Él es todo, es que Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y las mantiene y las sustenta con la palabra de su poder. Este es nuestro Dios. Y es un milagro, es una maravilla que Él quiera vivir en medio de los seres humanos. Esto es un milagro. Que un Dios tan grande, infinito, glorioso, que no necesita nada, pues tiene aceidad, no tiene principio ni fin. No como los dioses que la gente se ha hecho, que tiene principio, porque las manos que lo hicieron tuvo una fecha cuando lo hicieron. Y si hablamos de María, ella también tuvo un principio, así que no es Dios. Y nuestro Dios de la Biblia es el único que tiene aceidad, porque no tiene principio ni fin. Es omnipresente, omnipotente
y todopoderoso, todopoderoso. Nadie, escúchame bien, nadie le puede decir a Dios por qué haces esto. Como indignas criaturas, gusanillo, puede decirle a Dios por qué haces esto. He escuchado muchas veces a padres cuando pierden a sus hijos, ¿por qué lo permite Dios? Porque como echándole la culpa a Dios. Pero somos nosotros que buscamos la muerte. Somos nosotros los que nos exponemos. No es Dios. Dios nos cuida, nos guarda. Pero cuando nosotros no le hacemos caso, Él nos deja que andemos en nuestros propios caminos. Caminos que nos llevan a la muerte y después al infierno. Y eso es lo más triste. Así que, queridos amigos, cuando hablamos de Dios que quiere vivir en nuestro medio, que quiere ser el Dios y nosotros quiere que seamos su pueblo, Él habló con Moisés y le dio todos los detalles de cómo quería que se hiciera el tabernáculo, morada de Dios. Le dio las dimensiones, le dio las tablas que ocuparan, la madera que ocuparan, el oro, las piedras, las pieles de tejones, el techo, el atrio exterior, todo se lo dio con las medidas exactas. Las bisagras, los bornes que llevaban abajo los pilares, y en el centro tenían que haber una pieza grande con 2 habitaciones grandes. Una donde estaba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero. Y ahí había un velo intraspasable que daba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que tenía 2 querubines cuyas alas se topaban una con otra, era más o menos 5 metros. Cada ala medía 2,5 metros y miraban hacia donde estaba la presencia de Dios, que era todo de oro, y en el cual estaban guardadas las tablas del testimonio. Y después se guardó la vara de Aarón que reverdeció y el maná que Dios le dio a los israelitas por 40 años en el desierto. Es singular recorrer todo esto que Dios le dio, y cuando llegamos al final de Éxodo, encontramos que Dios le dice a Moisés: haz todo conforme al modelo, haz todo conforme al modelo. Y lo dice por lo menos sus 15 veces. Y al final, cuando terminaron, hicieron todo conforme al modelo que Dios le dio. Para mí eso es una maravilla. En el día de hoy hay tanta religión en el mundo que hace lo que quiere, que blasfeman el nombre de Dios. Viven como quieren y hacen lo que quieren. No se sujetan a la palabra de Dios. Hablan muchas herejías, como que una mujer sea pastora. ¿Dónde tienen base en la Biblia para ello? Como ponerle nombre a una iglesia, la Nueva Jerusalén, las tropas de Jerusalén. Queridos amigos, hay tanta herejía en medio de la religión. Yo le digo sinceramente, en vano he buscado una iglesia no perfecta, porque no hay, sino obediente a las Escrituras, y no la encuentro en ninguna parte. Y me apena no encontrar una iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, que sea obediente a lo que Dios dice en su palabra, como Él quiere que sea la iglesia, tal como lo hizo con el tabernáculo. Y maravillosamente todo se hizo conforme al modelo que Dios le dio. Cuando el Señor Jesús instituyó aquí la iglesia, cuando le dijo a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor dijo: sobre esta roca, sobre el Señor Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Y cuando comenzó la iglesia, en los Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo, comenzaron de acuerdo a lo que Dios les había enseñado. Sí, el Espíritu Santo les vino a morar, y comenzaron ellos a juntarse como la iglesia de Dios, siendo el Señor Jesús la cabeza. Tenían reuniones semanales, se juntaban el día domingo para celebrar la cena del Señor, no para hacer memoria de los pecados pasados, como veremos luego, sino para recordar la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva a buscarnos. Son maravillas de Dios. Y cuando hacemos un recorrido así, encontramos que Dios le dio mucha enseñanza de cómo debiera funcionar la iglesia. ¿Y a quién se lo reveló? Nada menos que el apóstol Pablo. A Pedro no se lo reveló. No, a Pedro le pasó las llaves para que abriera la puerta cuando comenzara la iglesia. Pero la iglesia era un misterio que se mantuvo por toda
el Antiguo Testamento no se mencionó nada. Y cuando comenzó la iglesia tampoco. Pero Dios había escogido un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que este hombre se convirtió cuando iba persiguiendo a los cristianos a Damasco. Y Dios le lanzó al suelo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien él odiaba. Y él pensaba que le estaba rindiendo culto a Dios con lo que estaba haciendo. Hay muchas personas como él en el mundo en el día de hoy, que piensan que lo que están haciendo le están rindiendo culto a Dios, pero no se dan cuenta que le están rindiendo culto a Satanás y no a Dios, como lo hacía el apóstol. Y en aquel momento se convirtió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y quedó ciego por 3 días, después del cual Dios mandó a un profeta llamado Ananías para que recobrara la vista. E inmediatamente, cuando recobró la vista, se bautizó y comenzó a testificar que el Señor Jesús era el Mesías prometido. Y dejó sin habla a los judíos que lo esperaban allí en Damasco para perseguir a los cristianos. Se decían: oye, ¿y este no vino a buscar a los cristianos y ahora es uno de ellos? Y testifica. Y la maldad del hombre es tanta que dijeron: tenemos que matarlo. Hay que matarlo. Así que vigilemos las puertas y cuando se quiera ir, ahí lo matamos. Y los discípulos lo entendieron y bajaron a Pablo por un canasto por la muralla para que pudiera escapar de sus manos. ¿Y dónde se fue Pablo? Se fue al desierto de Arabia. 3 años. Escucha muy bien, 3 años. Y allí el Señor Jesús le reveló todo lo tocante a la iglesia, que era un misterio. Fue un misterio, pero para Pablo no, porque le reveló todo lo tocante a la iglesia. Y Pablo, en todas sus cartas, habla cómo debe ser una iglesia, que debe tener ancianos, que debe tener obispos, que debe tener pastores. Escúchame, pastores, no un pastor. Eso lo ordenó el hombre, pero no la Biblia. En ninguna iglesia de las que Pablo fundó había un pastor. Porque siempre le dice: saluden a los pastores de la iglesia. Siempre en plural, nunca en singular. Los hombres hoy día se han arrogado ser únicos, ser sobresalientes. Casi son cabezas de la iglesia. ¡Qué arrogación más grande! ¿Qué pago irán a tener? Mi amigo, yo me admiro de la paciencia y la misericordia de Dios, en verdad. Pero bueno, volviéndonos al tabernáculo. Dios siempre ha querido vivir entre el ser humano. Siempre. Nunca se ha mostrado, jamás. Usted sabe, cuando dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, no permitió que nadie subiera al monte ni traspasara el monte, ni animal ni persona. Y Moisés estaba arriba recibiendo los mandamientos. ¿Acaso Moisés vio a Dios? No, nunca. Le vio las espaldas. Se le permitió un día que viera las espaldas, pero no a Dios la cara. Dios siempre se ha guardado de que los hombres le vean. ¿Y saben por qué? Para que no hagan imagen de Él. Mire qué sabio Dios. Es tan sabio que cuando Moisés iba a morir, le dijo Dios que subiera al monte para que viera toda la tierra, el monte Nebo, para que viera toda la tierra que le iba a dar a los israelitas. Y que allí iba a morir. Y allí murió. Y Dios lo enterró. Y el diablo luchó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Los dos estaban peleando. El diablo quería que los demás israelitas subieran donde está enterrado, pero Dios le dijo a Gabriel que no. Y Dios le reveló a Pablo todo lo tocante a la iglesia, cómo debe ser, cómo debe marchar, cómo debe ser todo. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Yo le digo, esto es lo que Dios ha dicho y esto es lo que Dios quiere. Que nosotros sepamos, escudriñemos las Escrituras y veamos qué dice Dios. Pero los hombres hoy día no hacen caso. Hacen lo que quieren, hacen como quieren, como les parece. Por eso hay tanta religión. Y les digo que el rey de la religión es Satanás. Y él está dirigiendo la religión. No pienses que es Dios, por favor. No. La iglesia verdadera de Dios está compuesta de todos los cristianos a través del mundo entero. Esa es la iglesia de Dios. Bueno, volviendo al tabernáculo, cuando Moisés terminó el tabernáculo, quiero decirles que había una imposición que Dios les dio a ellos que se llamaba el día de la expiación, que era cuando el sumo sacerdote
tenía que escoger 2 machos cabríos, que serían como, no sé, machos especiales, y tenían que echar suerte sobre ellos por Azazel, por el pueblo, y se elegía uno. Uno se mataba y el otro simbólicamente cargaba con todos los pecados del pueblo, y alguien designado lo sacaba al desierto y lo soltaba, para que nunca más se acordara de los pecados de nadie. Eso es un simbolismo. Y ustedes saben que cuando alguien pecaba y quería ser perdonado, tenía que ir con un animalito al sacerdote, y el sacerdote, mientras la degollaba, él ponía sus manos sobre la cabeza del animal, y la vida de ese animalito era por el que había pecado. Aquel animalito inocente, porque se derramaba la sangre, y usted sabe que la sangre es la vida del animal. Por esto Dios nos prohíbe comernos la sangre, no así la carne, porque si tú te comes la sangre con las prietas que hacen o qué sé yo, como lo hacen, te estás comiendo la vida del animal, lo que Dios prohíbe. Dios permitió que el animalito diera su vida por un pecador penitente, y Dios lo cubría aquel pecado. Y estableció un día, como le decía, de expiación, que es una vez al año, y se tomaba el animal y se echaba la suerte por Azazel, por el pueblo, y un animalito moría, era degollado, y esa sangre, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con sangre ajena, pero antes tenía él que hacer su expiación personal. Era el privilegio de él, que tenía que entrar con la sangre de aquel macho cabrío, mientras el otro se iba a dejar al desierto solo, y la suerte caía sobre uno de los dos. Y esto pasó con el Señor Jesús. Él es símbolo de los dos, del que se escoge para la muerte y el que se escoge para llevar el pecado. Bendito sea Dios. Bueno, cuando entraba el sumo sacerdote con su traje, con campanillas que sonaban, la gente se daba cuenta que las campanillas sonaban, y se daba cuenta que estaba entrando al tabernáculo. Y cuando salía también, porque Dios podía matarlo si no hacía las cosas bien. Y entraba con sangre ajena, y tenía que lanzar 7 veces sangre en el arca de Dios, símbolo de la perfección de Dios. Cuando se entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, traspasando aquel velo, temblaba, porque entraba la misma presencia de Dios. Y era privilegio del sumo sacerdote nada más, nadie más podía entrar, y una vez al año. El atrio medía 50 metros, que era la parte de afuera, por 20, y estaba con cortinas. Entrando, tú te encontrabas con el lavacro, una pileta que fue hecha con los espejos de las mujeres, y contenía agua. Después estaba el lugar del sacrificio, y después entraba uno al lugar santo. Ahora, todo esto es simbólico, porque ya venía lo verdadero, que era el Señor Jesús. El lavacro, el agua es símbolo de la palabra de Dios, que es como un espejo que nos muestra nuestra maldad. Y allí tenían que lavarse los sacerdotes para entrar a oficiar el incienso o matar un animalito. Y después pasaban por el altar del sacrificio, donde mataban los animalitos y los quemaban. Y después de allí se entraba al lugar santo, donde estaba el candelero de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 panes que se ponían allí una vez a la semana. Se cambiaba los puros días sábados. ¿Y qué hacían con ese pan? Era privilegio de los sacerdotes y su familia de comerlo. La mantención de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el pan de vida. Qué lindo, ¿eh? Bueno, el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y el candelero que estaba ahí, ¿qué era? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo para ofrecer incienso a Dios, pero no podía traspasar al lugar santísimo porque moriría. Ustedes recuerdan que hicimos un programa cuando los 2 hijos mayores de Aarón, sacerdotes, un día se pasaron de copas y les tocó entrar al tabernáculo a oficiar el incienso y el sacrificio, y ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les pidió, y los mató en el mismo lugar del altar del sacrificio, y allí cayeron
y a Aarón se le prohibió siquiera mirar el entierro. Usted me dirá que es duro Dios. No, amigo, es santo. Moisés había consagrado a Aarón, su hermano, con el Espíritu Santo, con el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Le había echado en las 5 dedos de las manos, en los pies, en los oídos, en la frente y en la cabeza, y era un hombre apartado solo para Dios, y no podía contaminarse con la muerte. La muerte para Dios siempre fue asquerosa, hasta el día de hoy. Siempre. Y por esto, cuando algún israelita, alguien moría al lado de él, quedaba contaminado y tenía que salir 7 días fuera del campamento y después de 7 días entrar, porque la muerte es el resultado del pecado. Estas cosas eran símbolos, como ustedes leyeron allí en la carta a los Hebreos, donde leyó nuestro querido hermano. Y llegó lo verdadero, el Señor Jesús. Y mientras no se quitara el lugar santo, nadie podía entrar al lugar santísimo. El lugar santo es símbolo del Señor Jesús, y el lugar santísimo también. Y en el lugar santo el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó tu pecado y mi pecado. Y cuando Él consumó aquella obra, cuando Dios fue satisfecho su justicia, cuando el nombre de Dios fue reivindicado y cuando Dios pagó el justo precio por nuestros pecados, el Señor dijo: Padre, todo está hecho. Letestai, que es una palabra hebrea que quiere decir todo está realizado. ¿Y qué pasó con el velo del templo? Que no daba la entrada a nadie más que el sumo sacerdote. Se rasgó en el templo de arriba abajo. Qué temor, qué miedo habrán tenido los sacerdotes cuando vieron aquello. Que el velo que da al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, estaba rajado de arriba abajo. Dios lo hizo. ¿Y sabe por qué, amigo? Porque cuando el Señor Jesús murió, pagó nuestros pecados, ahora el camino vivo y nuevo hasta la presencia de Dios está abierto para ti y para mí. Maravilloso esto. Dice que Cristo nos abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, esto es de su carne, para que lleguemos a la misma presencia de Dios. No una vez al año, sino todas las veces que queramos. A las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando queramos. Y Dios nos escucha, porque la comunión íntima de Dios es con nosotros, es con los suyos. Y el Señor con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre los santificados. No como en el antiguo pacto, que una vez al año hacían memoria de los pecados pasados porque su conciencia no quedaban limpias. Hoy día, el Señor con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, y no tenemos conciencia de pecado ya, porque Él la ha limpiado. ¿Te das cuenta qué hermoso lo que Dios ha hecho? ¿Te das cuenta qué hermoso lo que Dios nos ha dejado? Todo tan prescrito. Y mi amigo, tú sabes que el Señor perdonó nuestros pecados y nunca más se va a acordar de ellos. En el antiguo tiempo, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solamente los cubren. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y borró todos nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Bendito sea nuestro Señor Jesús. Bendita su obra. Se abrió la puerta de par en par para recibir almas vidas de los pecadores. Quizás un asesino, un violador, un pedófilo. Cristo lo perdona. Si va a Él contrito y humillado y de corazón, le permite a Dios que le reconcilie con Él. Muchas personas que asisten a la iglesia, a la religión, hacen una decisión en su mente, en la cabeza, y eso nunca le va a llevar al cielo. La palabra dice: si crees de todo corazón, si crees de todo corazón que Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, y le entregas tu vida y le permites que Él te haga una nueva criatura, entonces sí, pero no en la cabeza. Por ejemplo, nosotros
Cuando estábamos en la escuela se nos habló de Arturo Prat, se nos habló de Bernardo Higgins, de Manuel Rodríguez. Lo creímos todo, pero en la cabeza, no en el corazón, en la mente. Pero cuando se trata de Dios, es otra cosa. La palabra de Dios dice, si cree de todo corazón, podrá ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mi querido hermano, no sé, hablar del tabernáculo podemos estar un día entero hablando, porque es muy hermoso, muy hermoso. Y quiero decirte que si el Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, que entró al lugar santísimo donde estaba antes Él, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, la que derramó, la que el Padre decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor vertió su sangre. Y qué hermoso que aquella sangre nos limpia de todo pecado. Cuando el Señor murió crucificado, los dos ladrones todavía no morían, pero el Señor murió muy rápido, porque Él ponía su vida para volverla a tomar. Estos ladrones murieron por su pecado. Y era la ley de los romanos de quebrarles las piernas para que el cuerpo cayera y murieran más rápido asfixiados. Lo hicieron con los dos y cuando llegaron al Señor Jesús ya le vieron muerto. Y para asegurarse, un soldado tomó su lanza y se la insertó en el lado izquierdo, de donde brotó sangre y agua. Y Juan dice, yo lo vi y doy testimonio de ello. Y yo leí hace tiempo atrás en un libro de un cardiólogo que cuando sale sangre y agua del corazón es cuando una persona muere con mucho sufrimiento. Esto es para que tú sepas cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo para poder comprar tu salvación y la mía. Un costo inigualable para el Padre, un costo inigualable para el Hijo, pero para ti y para mí es gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación no es un premio. La salvación no se gana por obras. La salvación es un regalo de Dios. Mi amigo, tú no puedes hacer nada para ganar el cielo. El cielo no se gana. El Señor lo ganó por ti y por mí. Y Él lo regala hoy día a todo aquel que humillado va arrepentido a sus plantas pidiéndole perdón. Vuelvo a usar el ejemplo que me encanta. Te pregunto, ¿cuánto pusiste tú cuando naciste en este mundo? ¿Qué esfuerzo pusiste? ¿Qué obras hiciste para nacer? ¿Hiciste algo? Nada. Todo lo hizo tu madre, las fuerzas. Y naciste en un instante. Para nacer de nuevo es lo mismo. No tenemos que hacer nada, porque todo lo hizo Cristo. Solo tenemos que rendirnos a los pies del Señor Jesús, ir a la cruz por la fe con las manos vacías y pedirle que Él nos perdone, que creemos que Él ya pagó mi pecado y darle permiso para que entre en mi vida y me transforme. No hicimos nada. Todo lo hizo el Espíritu Santo. Nos ha regenerado y viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Qué maravilloso y qué sencillo el plan de salvación de Dios, pero qué costo tan alto tuvo que pagar Dios y el Señor Jesús. Mi querido hermano, esto debe brotar mucha gratitud en nuestro corazón para Dios, para adorarle mejor. A este Dios que le conocemos como el Dios infinito, como el Dios presente siempre, como el Dios que tiene aceidad, que no necesita de nadie y que siempre ha existido, no tiene principio ni fin. Un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Un Dios infinito, un Dios soberano, un Dios que no tiene sombra ni mudanza de variación, un Dios que no se envejece, un Dios que nunca se aburre como nosotros a veces. Está airado contra el pecado, pero ama al pecador. Es como nosotros los padres. Cuando nuestros hijos nos desobedecen, odiamos lo que hicieron, pero los amamos y por esto los corregimos. Es lo mismo. Mi querido amigo, Dios te ama, pero aborrece el pecado que tú haces. Dios no puede ver el pecado. Por esto
Cuando Cristo estaba en la cruz, le abandonó, lo dejó solo. Y por esto el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Y fue por ampararte a ti y por ampararme a mí. Pecadores que no merecemos otra cosa que el infierno. Pero si Cristo salió al alcance hoy día, no es por ninguna casualidad que tú estás escuchando el mensaje, es porque Dios te ama, quiere perdonarte, quiere salvarte y quiere darte la vida eterna. ¿Por qué no le rindes tu vida al Señor Jesús? ¿Por qué no le crees de corazón y aceptas la salvación que Él te quiere regalar? Acepta al Señor Jesús como el único Salvador tuyo. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado al final de una enseñanza más de la palabra de Dios. Seguramente hay muchas cosas que tú no sabías y me alegra de ayudarte. Y esto lo puedes ver en el libro del Éxodo, capítulo 36, 37, 38, 39 y 40. Y allí está todo el tabernáculo, todas las medidas que Dios le dio. Y aquí en la carta a los Hebreos nos está diciendo que aquel pacto antiguo fue ratificado. Y para que sea ratificado un pacto y sea válido, tiene que haber una muerte. Y el Señor Jesús murió. Y es autor del nuevo pacto, de la gracia de Dios, que salva al pecador por pura gracia. Este es el nuevo pacto. De que Cristo murió en la cruz y que el Padre te perdona si tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón. Un nuevo pacto de gracia. Creo que este tiempo es el mejor tiempo, no va a haber otro igual. El tiempo de la gracia de Dios, no va a haber otro tiempo igual. Y durará hasta que el Señor nos venga a buscar. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir de aquí a un año, no sabemos. Pero por lo que está pasando en el mundo, como el pecado está avanzando, la venida del Señor está cerca. Mi amigo, escápate y reconcíliate, refúgiate en Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, ya llegó el momento de despedirme también, pero quiero hacer un par de reflexiones. Primero, hermano, que siempre me ha llamado la atención de una manera muy positiva, digamos, que Dios siempre ha querido vivir entre nosotros, siempre ha querido tener una relación directa. Bueno, por eso nos creó, y aún a pesar de la caída, aún a pesar del pecado, el Señor no nos abandonó, sino que al contrario hizo este sacrificio perfecto en su Hijo, para que pudiéramos tener una relación con Él. Qué maravilloso es, a veces no logramos dimensionar lo que significa que este Dios eterno y tan grande que usted ha descrito muy bien, tenga interés en relacionarnos con nosotros. Y triste es saber que la gran mayoría de las personas le da vuelta a la espalda, le abofetea en la cara, negándole: no me interesa, no quiero saber todo lo bueno que tú tienes para mí. Es realmente algo asombroso, tristemente asombroso, que tengamos esa reacción. Y con respecto al tabernáculo, bueno, me ha quedado muy claro que desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el tabernáculo, tal cual lo había definido el Señor, con sus medidas y su procedimiento y toda la ceremonial y todo, dejó de tener utilidad, por cuanto, también lo dijo muy bien, no era más que algo simbólico de lo que vendría, del verdadero tabernáculo que es el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es poder entender que el día que se rasgó el velo, cuando el Señor Jesús falleció y posteriormente resucitó, el día que se rasgó el velo, el Señor nos dijo ahí en una manera muy clara de que ya no había esa limitación para poder llegar a Él. Otra gran maravilla, si uno se toma el tiempo y piensa y usa su corazón, de poder darse cuenta que este gran Dios, que no podemos comprender, que no nos cabe en nuestra mente, haya abierto esta puerta para que podamos ir a Él directamente. Quizás si debiéramos orar todos los días pidiéndole al Señor que nos aumente la fe. Bueno, queridos amigos y hermanos, nos despedimos dando gracias a Dios por la oportunidad de haber traído este nuevo programa
orando por ustedes, por cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, pidiéndole al Señor que los bendiga y que nos bendiga también para que podamos continuar. Será entonces hasta una próxima pronto, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.